Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos, en este precioso día. Que la paz, el gozo, la misericordia del Dios del cielo y sus ricas bendiciones puedan alcanzarle de una manera especial y sobrenatural. Declaramos en este feliz inicio de semana para cada uno de ustedes lluvias de bendiciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hoy vamos a estar aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Vamos a gozar en este precioso día, un día maravilloso que el Señor ha creado, y creo que esta enseñanza también nos ayudará mucho el día de hoy. Vamos a leer la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 al 23. Y vamos a leer la poderosa palabra del Señor. En el nombre del Padre, Hijo, bajo la autoridad y el poder de su Santo Espíritu. Amén. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor bendiga su palabra grandemente. Amados hermanos, esta palabra, estudiándola, me llevó a meditar acerca de una historia. En un pequeño barrio vivía un hombre llamado Samuel. Todos los conocían como un hombre muy religioso. Cada domingo llegaba temprano a la iglesia, saludaba a todos, hablaba de Dios, compartía versículos en sus redes sociales y decía constantemente que Dios estaba primero en su vida. Muchas personas lo admiraban y pensaban que Samuel era un verdadero hombre de fe. Pero cuando salía de la iglesia, las cosas cambiaban. Y en su trabajo trataba mal a sus compañeros, mentía cuando le convenía, y si alguien necesitaba ayuda, siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Un día uno de sus vecinos perdió el empleo y no tenía suficiente dinero para comer ese día. Se acercó a Samuel y le pidió ayuda. Samuel le respondió: voy a orar por ti, hermano. Y le dijo además una frase que utilizamos mucho los cristianos evangélicos: Dios proveerá. Después se marchó, aunque llevaba dinero suficiente para ayudarlo. Esa misma noche Samuel publicó en sus redes sociales: debemos amar al prójimo y demostrar que Cristo vive en nosotros. Pero sus acciones decían algo muy diferente. Pasaron los meses y Samuel continuó hablando mucho de Dios, pero cada vez vivía más lejos de aquello que predicaba. Y un domingo, mientras escuchaba la predicación, el pastor leyó las palabras de Jesús en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese día, amados hermanos, Samuel se quedó en silencio y por primera vez entendió que Jesús no estaba hablando solamente de las personas que nunca habían conocido a Dios. También estaba advirtiendo a quienes decían conocerlo, hablaban en su nombre y hasta realizaban grandes cosas, pero no vivían conforme a su voluntad. Samuel comprendió algo que cambió su vida. Dios no busca solamente personas que sepan hablar de Él, busca corazones que verdaderamente le obedezcan. Desde aquel día, Samuel comenzó a cambiar. Dejó de preocuparse tanto por aparentar ser un buen cristiano y empezó a preocuparse por serlo de verdad. Cuando alguien necesitaba ayuda, procuraba ayudar. Cuando cometía un error, pedía perdón. Cuando tenía la oportunidad de mentir para obtener un beneficio, escogía decir la verdad. Y cuando hablaba de Dios, procuraba que sus acciones respaldaran sus palabras. Mateo 7, 21 al 23, amados hermanos, nos deja una enseñanza profunda. No basta con decir Señor, Señor. Podemos conocer versículos, asistir a una iglesia, hablar de Dios y aparentar tener una gran fe. Pero Jesús nos llama realmente a algo más profundo: hacer la voluntad del Padre.
Porque la verdadera fe no solamente se escucha en nuestras palabras, se demuestra en nuestra manera de vivir. El asunto es preguntarnos hoy, ¿mi vida demuestra lo mismo que mis palabras? Porque delante de Dios no importa solamente lo que aparentamos ser ante los demás, sino quiénes somos realmente cuando nadie nos está mirando. Y este pasaje, Jesús nos habla sobre la importancia de hacer la voluntad de Dios, y no solo de decir lo que seguimos o invocamos su nombre. Nos dice que no todos los que lo llaman Señor entrarán al reino de los cielos, sino únicamente aquellos que realmente cumplen con lo que su Padre Celestial quiere. Y esto nos invita en este día a reflexionar sobre la diferencia entre tener fe verdadera y solo mostrarla superficialmente. En el texto Jesús menciona que habrá personas que en aquel día, es decir, esto es en el momento del juicio o del encuentro final con Dios, lo llamarán Señor, Señor. Y le recordarán como si Dios no tuviera memoria todos los hechos que hicieron en su nombre, como profetizar, expulsar demonios y realizar milagros. El asunto es que muchas veces en nuestras vidas diarias, esto podría hacernos pensar que esas personas tienen una relación cercana con Dios debido a los actos poderosos que han llevado a cabo por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús aclara que aún con todas esas acciones, si no hacen la voluntad de su Padre, no tienen un verdadero vínculo con Él. La frase que Jesús utiliza en este pasaje, nunca os conocí, es muy significativa porque señala que la aceptación por parte de Dios no depende solo de las obras visibles o de las palabras, sino de un conocimiento real y profundo entre Él y todo el que dice ser su discípulo. Pero sabemos que conocer a Dios no solo es demostrar su poder a través de la unción, sino implica vivir de acuerdo con sus enseñanzas, permitir que su voluntad guíe nuestras decisiones y no solo aprovecharse de su nombre para obtener beneficios o reconocimiento. Además, lo más triste y real de este pasaje es que el mismo Jesús se refiere a estas personas como hacedores de maldad, lo que muestra y deja como evidencia que a pesar de haber realizado actos que aparentemente son buenos o extraordinarios, sus intenciones o acciones realmente nunca estuvieron alineadas con el verdadero propósito de Dios. Y esto, amados hermanos, nos recuerda que las buenas intenciones o las acciones externas no garantizan una vida justa que agradan necesariamente a Dios. Y el mensaje de este pasaje es claro. La fe auténtica se refleja en la obediencia y en hacer lo que Dios quiere, no solo en las palabras o en la vida visible. Muchas veces es fácil caer en la tentación de mostrar nuestro compromiso a través de acciones llamativas o declaraciones públicas sin realmente cambiar nuestro corazón o nuestra manera de vivir. Por eso Jesús nos advierte que solo aquellos que viven según la voluntad de Dios serán parte de su reino. Y esta enseñanza nos recuerda que la salvación no es cuestión de muchas cosas o de usar el nombre de Dios de forma superficial, sino de vivir conforme a su voluntad. Es más un llamado a ser cristianos auténticos en nuestra fe y en nuestra relación con Él. La honestidad, la humildad y sobre todo la obediencia son los caminos que debemos seguir para estar en esa armonía con lo que Dios espera de nosotros y para formar parte de su reino. Por eso, más allá de lo que podamos decir o hacer en nombre de Dios, lo que realmente importa es nuestro corazón y la vida que llevamos día a día. En la palabra encontramos diferentes versículos con el cual Jesús hace énfasis acerca de la importancia de lo que realmente tiene valor delante de Él. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El asunto, amados hermanos, no está en hacer lo que nosotros humanamente consideramos aceptable o adecuado para ayudar a otros. El Señor no necesita que nosotros intentemos cambiar su manera de actuar.
Él necesita solo que sigamos sus directrices a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. Creo que lo único que a Jesús siempre le ha preocupado acerca de este tema es la manera en que nosotros pensamos al respecto, sabiendo que podemos estar equivocados. El apóstol Santiago resalta el engaño en que muchos cristianos caen por simplemente no accionar en lo que realmente le agrada al Señor. Santiago 1:22 dice: pero sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amados hermanos, la evidencia más clara de poder saber si realmente estamos agradando a Dios es verificar si en nosotros mismos realmente estamos cumpliendo sus mandamientos. Primera de Juan 2:4-6 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, que la única manera de poder ser justificado delante del Señor es a través de ser verdaderos hacedores de su palabra. Y yo espero que en este precioso día, amados hermanos, esta enseñanza le haya podido ayudar y le haya podido dar un enfoque realmente auténtico acerca de la palabra del Señor y lo que es ser un verdadero cristiano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom, shalom, shalom. Vivirte, oh Cristo, una luz surgió. Mi corazón encontró el verdadero amor. Tu gracia transforma, redime mi ser. En ti hallé la vida, el eterno renacer. El pasado queda atrás, una nueva historia comenzó. Tu perdón me restaura, mi ser transformó. En ti, oh Cristo, encontré la eternidad. Mi vida en tus manos, una nueva realidad. Renacer en ti.